América volvió a caer ante Toluca, sin embargo avanzó y ya tiene rival para los cuartos de final de la liguilla de la Apertura 2025. Mi nombre es Julio Rodríguez y estoy acompañado de Jorge Denis para llevarles una nueva entrega de Águilas Monumental. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, Julio, qué gusto saludarte y bueno, para hablar un poquito de cómo terminó el torneo para América, en qué lugar se clasificó, el rival que tendrá en liguilla y los mejores y los peores jugadores, ¿no? que tuvieron en esta apertura 2025, que se ha hecho viejo y bueno, viene la parte más importante. Julio, ¿cómo viste el partido contra Toluca? Otra vez jornada 17, un encuentro que termina 2-0 en contra de América. Pero bueno, tuvo sus oportunidades América. La realidad es que por lapsos del partido se vio inferior a Toluca. Toluca aprovechó muy bien sus jugadas en ofensiva. Paulinho otra vez demostrando por qué es el mejor delantero de los últimos años en México. Y bueno, ¿cómo lo viste tú, Julio? ¿Con qué te quedas, no, de esa última jornada que pues resulta defectuosa para las Águilas? Sí, Jorge, ¿no? Como bien lo dices, está haciendo tradición, ¿no? Ver estos partidos de América contra Toluca en la última jornada. Y yo creo que son siempre de los duelos más interesantes, ¿no? Que tiene el fútbol mexicano por la calidad de planteles de ambos conjuntos. E históricamente siempre suelen ser partidos, ¿no? De muchos goles. En esta ocasión, una vez más, América cayó por tercera ocasión consecutiva contra Toluca, ¿no? Ya lo había hecho en la final, después en el campeón de campeones. Y ahora la primera vez que se enfrentan en esta apertura 2025, los dirigidos por André Jardine vuelven a caer, ¿no? Yo creo que ya es un poco alarmante, ¿no? La paternidad que está teniendo Antonio el Turco Mohamed sobre André Jardine, ¿no? Que no le puede ganar de momento ningún partido, pero yo creo que eso además para tema de revancha, ¿no? Hablando sobre el partido, América inicia el primer tiempo, ¿no? Sin un centro delantero nominal, ante la ausencia de Henry Martín, de la Pantera Zúñiga, ¿no? Rodrigo Aguirre tampoco fue titular. Yo creo que eso también afectó al rendimiento del equipo, ¿no? Que no está acostumbrado a jugar de esa manera. Por ahí estuvo Saint-Maximin, Brian Rodríguez, ¿no? Rotando en esa posición. Ninguno de los dos se sintió cómodo. Ya para la segunda mitad, cuando Saint-Maximin lo recargan en el costado de la izquierda, es cuando más empieza a generar para el equipo, ¿no? Pero sí, no concuerdo contigo, ¿no? Paulinho reiteró, ¿no? Que es un gran futbolista. Por ahí compartió el título de goleo, ¿no? Una vez más. Tricampeón junto al Chucho Benítez, ¿no? Otro exfutbolista de América. Y sí, en términos generales me parece que Toluca fue superior en el primer tiempo con amplia ventaja. En la segunda mitad América con los cambios de Jardine se pudo reponer en el partido, inclusive por ahí generó algunas ocasiones de gol. Saint Maximín le dio al poste en una, pero América no le alcanzó básicamente, ¿no? Yo creo que América, lo vamos a hablar más adelante, incluso en futuros videos, pero América necesita fichar y necesita fichar bien, ¿no? Principalmente futbolistas de perfiles que se tenían en el equipo, se dejaron ir y no se reemplazaron, ¿no? Pero sí, en términos generales, Toluca mejor y le vuelve a ganar al América. Justamente, Julio, y ahí para agregar y terminar con lo que mencionas de los posibles fichajes, ¿no? Que va a poder tener, Sí. pues es evidente el tema de las oportunidades, ¿no? El poste de Maximín es un tiro a larga distancia, el remate de Maximín que saca muy bien Hugo González es otro regate, ¿no? Exitoso del francés que termina en disparo, y después algunas jugadas que es más por individualidad que por colectivo, ¿no? Entonces le falta ese jugador de último tercio que dé el pase, que finalice o tome la mejor decisión al América. Y bueno, Toluca lo tiene de sobra, entonces ahí quedó demostrado entre dos de los contendientes al título. Y bien, Julio, un poquito más al tema ya que nos interesa, ¿no? El tema de la liguilla, cómo quedan en esa tabla de posiciones. América es cuarto, le va a tocar el quinto, que es Monterrey. Tenía un rato América que no clasificaba en este lugar, desde aquel Tan Ortiz en su primer torneo, ¿no? Que termina clasificándose, si bien estoy en cuarto puesto también, y cuando se va a Solar y previo y todo eso. Entonces, hoy le tocará unas cuartos de final más parejos, por así decirlo, sobre todo en el tema de valor de plantilla, ¿no? Que América y Monterrey son dos de los más fuertes en el Apertura 2025 en este aspecto. Y bueno, después una tabla general con un Toluca nuevamente líder, Tigres cerrando bastante bien, Cruz Azul perdiendo un poco de lo que había fortalecido al final, ¿no? Del torneo. Y después los equipos que ya mencionábamos. Y en un sexto puesto, bueno, la Chivas, que es uno de los equipos más reconocibles actualmente, pero que en cuanto a puntos, bueno, termina un poco alejado de estos otros 5 y le tocará Cruz Azul, ¿no? Y después de eso hay otros 4 equipos que van a buscar también ahí colarse mediante el play-in, Sí. que bueno, está ahí Pumas, Juárez, Pachuca, Cholos, entonces veremos quiénes avanzan y en qué posiciones contra el 1 y el 2, pero antes que nada, Julio, me gustaría saber tú cómo lo ves y los candidatos más fuertes, ¿no? Que ves en esta liguilla. Sí, digo, siendo sincero y contrastando las anteriores liguillas, ¿no? El primer torneo de Jardine y el segundo, yo creo que
América era favorito, ¿no? En esta ocasión creo que no podemos decir eso, ¿no? Porque América ni siquiera fue top 3 de posiciones en la tabla, tampoco quedó tan atrás como lo mencionas, pero centrándome en los favoritos, yo veo como uno de los candidatos a renovar su título al Toluca de Antonio Mohamed, ¿no? Son el actual campeón del fútbol mexicano y por plantilla y cómo también cerraron el torneo con un contundente triunfo ante un rival de peso como el América en casa, yo creo que los va a hacer llegar bastante fortalecidos, ¿no? A la liguilla. Entonces yo los veo como favoritos a Toluca y ese es mi principal favorito y si tuviera que quedarme con un otro yo creo que tiraría a Tigres, ¿no? Que también con Pizarro vinieron de menos a más, cerraron bien el torneo y el fichaje de Ángel Correa sin duda fue uno de esos refuerzos, ¿no? Que cambian la actualidad de una plantilla y por ende yo me quedo con estos, ¿no? Toluca, Tigres serían mis favoritos, el 1 y el 2. Tú, Jorge, ¿con quiénes te quedas? ¿Tienes por ahí alguna sorpresa? Sí, Julio, bueno, yo concuerdo contigo también. Creo que Toluca y Tigres son los que acabaron de mejor manera. Pero bueno, hay otro que podría ser por ahí una de las sorpresas y lo destacaría yo también junto al América, obviamente, que ya lo demostró hace un par de torneos, ¿no? Cuando llega de atrás y termina siendo tricampeón. Pero ese otro equipo, y lo veíamos con el análisis que hizo Statistics, ¿no? Serían las Chivas, porque al final Chivas fue el que mejor cerró en los últimos 6 partidos, ¿no? Es decir, en el último tercio del torneo regular fue el que mejor cerró con 15 puntos de 18 posibles. Entonces va a estar muy bueno este cierre de torneo en su fase final y bueno, seguramente estará ahí entre esos equipos que mencionamos. De la liguilla, vamos a hacer un repaso general de lo que fue la Apertura 2025 y te voy a preguntar y vamos a hacer una dinámica de los 3 mejores jugadores y los 3 peores jugadores, ¿no? No se puede repetir, entonces tú dirás tu número 1, yo diré mi número 1 y así iremos sucesivamente sin repetir el que se haya mencionado anteriormente, ¿vale? Entonces, Julio, ¿cuál sería tu candidato número 1 de este torneo de Apertura 2025? Sí, yo para esa primera posición yo creo que me voy a quedar con Brian Rodríguez, ¿no? El charrúa que pese a que le trajeron a Alan Saint-Maximin, ¿no? Que apuntaba a quitarle la titularidad, lo hizo por algunos partidos. Luego cuando retomó la titularidad respondió con goles, asistencias en momentos importantes y me parece que terminó siendo el jugador de América con más goles producidos, ¿no? Por ahí creo que 7 goles y 4 asistencias lo avalan para que para mí sea ese puesto número 1 de América en la Apertura 2025. Ok, bien, entonces yo me voy a quedar con el número 1, con Alejandro Sendejas, un jugador que si bien en los últimos partidos no estuvo por la lesión, ya contra Toluca regresó, pero creo que fue el motor en diferentes sentidos de América, ¿no? Tanto ofensivamente, en el tema de decidir bien, eso que mencionábamos al inicio, ¿no? Ese jugador que le hace falta al América, si bien Sendejas no es un 10 de ubicación, pero es hoy en día el 10 en su número de espalda, pero hubo momentos donde se puso esa estafeta y cumplió bastante bien, con muy buenos goles, nuevamente cumpliendo el rol que tanto le gusta a Jardín en el tema de ocupación de espacios, el tema defensivo también. Y bueno, se notó bastante, ¿no? Cuando no estuvo en estos últimos juegos, entonces creo que Sendejas sería mi número 1. Sí, sin duda alguna, ¿no? Sendejas tomó ese peso que dejó Diego Valdés de la Casa G10 y respondió bien, a mí me parece, ¿no? Pese a las lesiones, creo que respondió bien. Mi segundo lugar yo me voy a quedar, digo, tengo algunas dudas, pero creo que me voy a quedar con Alan Saint-Maximin, ¿no? El fichaje bomba de América para este torneo, el francés, ¿no? Que llegó desde el fútbol, estaba en Arabia, pasó por Turquía, ¿no? Principalmente en la Premier League con el Newcastle, me parece que respondió con creces, ¿no? Si bien por ahí recibió en algún momento críticas de la afición, yo creo que Saint-Maximin tuvo un muy buen torneo con América, sumó cifras, ¿no? Y por ahí aportó desequilibrio por el costado de la derecha. Ahora este disparo, ¿no? Que el equipo ya tiene de media y larga distancia, en donde Saint-Maximin suele armarlo bastante rápido. Yo creo que tiene todo para quedarse dentro de al menos top 3 de mejores futbolistas de América este torneo, ¿no? ¿Tú quién es tu segundo, Jorge? Bien, digo, creo que Maxi lo hizo bien, sobre todo muy regular en cuanto a lo que decías, ¿no? No un jugador tan finalizador como muchos pensaban por el inicio que tuvo, pero sí bastante incisivo, ¿no? En el tema de los regates, de los ganados, disparos, todo eso y creación de juego. Yo en el número 2 me quedaría con Álvaro Fidalgo, nuevamente el mediocampista. Tuvo lesiones, tuvo partidos donde jugó medio tiempo, en otros tuvo que salir de cambio, pero bueno, otra vez cumple, también entendiendo, ¿no? Que de repente lo veíamos de interior, luego en doble 5, luego un poco más retrasado sacando el balón y en un partido en solitario, ¿no? Es decir, tantas funciones en un solo juego, creo que eso le ha ido también
sumando bastante valor a lo que se ha convertido hoy en día el mediocampista español. Y si bien en tema de minutos o de impacto en el equipo no fue su mejor torneo, claro que sí en el tema de influencia, ¿no? Y de tantas alturas del terreno de juego que tocó. Con mi último, el top 3, me voy a quedar con alguien que yo creo que tampoco puede quedar fuera de este top de las Águilas, que es Israel Reyes, ¿no? Un futbolista que es sumamente completo para el América. A lo largo de la era de André Jardín en las Águilas ha jugado prácticamente en todas las posiciones, ¿no? Bueno, ha cubierto bastantes, ha jugado como central, el bicampeonato me parece que recuerdo que se gana con Israel Reyes como lateral por derecha, ¿no? No siendo tan profundo, pero a nivel defensivo es un gran marcador y ahora este otro torneo con América lo suma más como mediocampista, ¿no? Con ese pivote compartiendo el mediocampo, ¿no? Con Fidalgo, con Eric Sánchez, con Alexis Gutiérrez por ahí en algunos momentos, pero me parece que Israel Reyes también es uno de los mejores futbolistas de América ya desde hace tiempo y en este Apertura 2025 lo está reafirmando increíble, ¿no? Ok, y yo para terminar, creo que vas a coincidir. Voy a dejar fuera ahí a un elemento que también lo hizo muy bien, pero para mí el número 3 y también desde el tema de constancia, de minutos de juego, del impacto que tuvo ofensivo y defensivamente, sobre todo el tema de duelos defensivos, Cristian Sí, Borja, ¿no? Lateral izquierdo, sin duda. muy criticado también al inicio, este torneo creo que de lo mejor, sobre todo en lo que te dio constante. Y bueno, borró a Ralph Orquín, que muchos Sí. pensábamos que regresaba de Juárez para pelear un lugar, pero lo borró absolutamente y se adueñó de la lateral izquierda. Y bueno, un gran torneo de Borja, que bueno, creo que cayó bastante las críticas, ¿no? Entonces creo que este sería el top 3. Y bueno, grandes jugadores, ¿no? Los 6. Vamos allá a tocar un tema más sensible, que pues serían los 3 peores. Voy a empezar yo en esta ocasión. Dale. Y el número 1 creo que sobre todo por tema de minutos, pues obviamente tiene que ser Santiago Naveda, ¿no? Que no tuvo participación, otra vez regresó de Santos, esperaba que pudiera competir, obviamente por la salida de Richard Sánchez ya hace un poco más de un semestre, pues se fue Valdés, que al final está ahí entre los mediocampistas, un poco más de labores ofensivas, claro. Pero bueno, tenía tal vez la oportunidad y luego también algunas lesiones. Tuvo Eric Sánchez, también lo que decíamos de Fidalgo. Sí. Pero no pudo encajar en la idea de Jardín, entonces creo que me quedaría con Naveda como el número 1. Sí, no, Naveda que junto a Néstor Araujo me parece otro que yo creo que perfectamente podríamos ir a incluir en este top. No sé si lo tengas tú guardado en algún momento. Fue los únicos 2 jugadores de América que no nos sumaron minutos en este torneo. Entonces yo creo que sin duda alguna tendría que estar. Yo me voy a quedar, creo que voy a ir duro con algunos de los futbolistas que son titulares y que en algún momento fueron de los más importantes, pero que es una realidad que no viven un buen momento. Yo me voy a quedar, creo que con Ángel Malagón, ¿no? Los 2 primeros torneos de Malagón con Jardines son increíbles, ¿no? Cuando se gana la titularidad, robándole ese puesto a Oscar Jiménez, ¿no? Que parecía que iba a ser el titular, lo hace Malagón muy bien. Por ahí recuerdo que llega a parar un penal contra Monterrey y de ahí toma mucha confianza, pero ha venido de más a menos, ¿no? El momento actual de Ángel Malagón no es para nada bueno, ¿no? Creo que han acrecentado los problemas de Malagón con el juego de pies, no ofrece muchas garantías en ese tema y precisamente en donde solía destacar, ¿no? Que era bajo palos, teniendo reflejos, grandes atajadas, me parece que tampoco ha estado fino recientemente, ¿no? Incluso esto no sé qué tanto podría afectarle en selección mexicana de cara al Mundial, pero definitivamente de todos los torneos que lleva Ángel Malagón en el América, me parece que este 2025 ha sido de peor de todos en cuanto a rendimiento, ¿no? Entonces yo me quedo con Ángel Malagón, no sé qué opines tú y también adelántame, ¿no? Tu segundo top en los peores de América este torneo. Sí, sin duda, en general, al frente de América debe de ser, en cuanto a números, el peor de Ángel Malagón. Sí. Obviamente tuvo también errores que llevaron a gol del rival, entonces creo que por eso puede ser, ¿no? Que se cuele ahí. Y Sí. en el segundo puesto, para mí, justamente otro que tuvo minutos y que fue más por un tema de lesión de otro compañero, pues fue Kevin Álvarez, ¿no? Que al final también tuvo bastantes complicaciones, errores también que costaron goles. Ya hablábamos el de Cruz Azul hace un tiempo. Entonces creo que Kevin Álvarez sería el número 2. Y bueno, tiene que revertir la situación en los juegos que quedan, porque puede que sea una de las posiciones que América busca reforzar, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Que por ahí está Dagoberto, Israel Reyes, ¿no? El propio que le podría pelear la titularidad, ahora está como mediocampista, pero
yo creo que Reyes inclusive podría rendir mejor que Kevin Álvarez, ¿no? El segundo que voy a decir, honestamente me duele decirlo porque venía de tener torneos increíbles, pero jugó 3 partidos únicamente, creo que en ningún partido del torneo completó los 90 minutos. Hablo de Henry Martín, ¿no? El gran capitán de América que venía de tener torneos muy importantes, llegó a ser goleador de la Liga MX y ha venido bajando este nivel, ¿no? Más que no tanto por fútbol, ¿no? Sino por el tema físico que le ha costado bastante. En este torneo regresó varias veces, se hablaba de que ya podía regresar para algunos partidos y finalmente el Clásico Nacional ante Chivas, donde América cae 2-1, fue el último partido de Henry Martín en este torneo, ¿no? Como lo decía, se hablaba de que regresaba, finalmente horas antes del partido se confirmaba que era baja, regresaba, era baja, entonces me parece que América lo va a recuperar ahora para la liguilla y yo creo que hablando únicamente de la fase regular, yo meto ahí sin tema alguno a Henry Martín. Ya la liguilla será otro tema, ¿no? Igual si Henry se recupera y tiene una gran liguilla como las había tenido con América, puede cambiar esta nota, ¿no? Pero de momento yo creo que Henry sí puede estar ahí. Bueno, para mí el tercero y ya por último, nuevamente pocos minutos, poca influencia y creo que va más por el tema de que no se le encontró en este ya año, ¿no? En el equipo una posición ideal, por más que hace un torneo haya metido 7-8 goles, si bien recuerdo, sería Víctor Dávila, ¿no? Este delantero que puede partir como segunda punta, también como falso extremo, y bueno, que otra vez queda en cuanto a tema de impacto a deber, y bueno, también habrá que ver, ¿no? Qué pasa con él. Sí, sin duda, ¿no? Como lo mencionas, yo creo que a Víctor Dávila lo podemos describir perfectamente con un jugador que el cuerpo técnico nunca le encontró ese rol, esa posición en el equipo. Y ya para acompañarte me voy a quedar con otro chileno, ¿no? Yo creo que Igor Lichnowsky también ha venido de más a menos con América, llegó y ayudó mucho al equipo, ¿no? Principalmente en el juego aéreo, ¿no? Donde por su altura solía responder bien. Pero también, ¿no? Un tema de lesiones, hace algunos meses se lesionó de ligamentos en Leagues Cup, regresó y no fue el mismo, ¿no? Y ahora yo creo que en tema de confianza a nivel también ha quedado a deber, incluso Ramón Juárez, ¿no? Que creo que también perfectamente lo hubiéramos podido meter en ese top 3 de mejores jugadores de América este torneo, dio puntos importantes. Entonces yo creo que me quedo con Igor Lichnowsky, ¿no? Que es un jugador ya de experiencia, categoría, que mostró un buen nivel con América, pero lo que fue este 2025 me parece que quedó a deber bastante, ¿no? Incluso nombres, Ramón Juárez le ganó la titularidad, Miguel Vázquez también llegó a sumar minutos antes que él, entonces yo creo que después lo hablaremos, pero es una de las posibles bajas de este equipo, ¿no? Para el mercado de invierno. Y Julio, otro de los jugadores que, bueno, por el tema de que ocupa plaza de extranjero, Lichnowsky podría estar dentro de esos 3. Pero bueno, al final pudieron haber más nombres, tanto mejores como peores. Ya lo decía Ramón Juárez, pues fácil pudo haber estado en esa lista de mejores. Hay otras opciones, claro está que no tuvieron minutos. Pero bueno, también es tema de gustos y de cómo se vio. Así que también invitar a la gente a participar. Dejar acá abajo en los comentarios quiénes fueron sus mejores jugadores, los peores. Y bueno, ya estaremos hablando en futuros videos de esos temas, de otros temas también como el tema de mercado. Y nada, soy Jorge Denis, otra vez gracias por acompañarme, Julio. Y estamos a sus órdenes para un próximo video en Águilas Monumental. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirnos en todas las redes. Se viene bastante contenido por este lado. Hasta la próxima.